Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hablemos del Espíritu Santo, hablemos de los dones del Espíritu Santo. Hoy tratamos del don de entendimiento. ¿Qué es este don de entendimiento? Se distingue el don de entendimiento del don de ciencia, en que el objeto de este es más extenso. En vez de limitarse a las cosas criadas, se extiende a todas las verdades reveladas. El don de entendimiento se extiende, abarca todas las verdades reveladas. Además, su mirada es más penetrante, penetra. Entendimiento viene del latín intus legere, leer en el interior, como hacer una radiografía, leer en el íntimo sentido de las verdades reveladas. Cierto que no nos da el entender los misterios, pero nos hace ver que, a pesar de ser oscuros, son creíbles, que se avienen bien entre sí y con todo lo noble de la razón humana, y de esta manera confirma los motivos de credibilidad. ¿Cómo definir el don de entendimiento? El don de entendimiento es un don que, por la acción iluminadora del Espíritu Santo, nos da una penetrante intuición de las verdades reveladas, pero sin declararnos el misterio. Así entenderemos mejor cómo obra en el alma. Entonces, ese don, por la acción iluminadora del Espíritu Santo, nos da una penetrante intuición de las verdades reveladas. ¿Cuáles son sus efectos? El don de entendimiento produce en nosotros tres efectos principales. Nos hace penetrar en el interior de las verdades reveladas de 6 diferentes modos, dice Santo Tomás de Aquino. Nos manifiesta la sustancia oculta bajo los accidentes. Por ejemplo, a Jesús debajo de las especies eucarísticas. Por eso decía el aldeano, aquel de quien cuenta el Santo Cura de Ars: yo lo veo y él a mí, yo lo miro, él me mira, yo lo aviso, él me avisa, yo hablo con él y él me habla. Entonces, este don nos hace ver, nos hace entender y ver que nuestro Señor realmente está en la hostia, o la hostia es nuestro Señor, pero bajo la apariencia del pan. 2. Nos explica el sentido de las palabras oculto debajo de la letra. Nos explica el sentido de las palabras sentido oculto debajo de la palabra. Así hizo el Señor con los discípulos de Emaús cuando les descubrió el sentido de las profecías. Leían las profecías, no los entendían. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos da a entender a las almas de vida interior el sentido profundo de este o aquel pasaje de los libros sagrados? El que vive en pecado mortal no puede ser doctor en teología católica, no puede. ¿Por qué? Porque le falta este don. Un protestante no puede hacer teología de esa manera. ¿Por qué? Porque no tiene los dones del Espíritu Santo, no tiene la fe verdadera. Tercer efecto del don del entendimiento: manifiesta el misterioso significado de los signos sensibles. Y así San Pablo hace ver en el bautismo de inmersión el símbolo de nuestra muerte al pecado, de nuestra sepultura y resurrección espiritual en Cristo. Entonces, nos hace entender el significado de los signos sensibles. Por ejemplo, el bautismo significa muerte del cristiano al pecado, al mal, y resurrección a una vida nueva. 4. Nos hace ver por debajo de las apariencias las realidades espirituales, mostrándonos en el obrero de Nazaret el creador del mundo. Nos hace ver debajo de las apariencias las realidades espirituales.
Y bien, Jesús, no es un mero hombre, es Dios hecho hombre, es hombre y Dios al mismo tiempo, es Dios encarnado. 5. Ayudados por Él vemos los efectos contenidos en la causa. Por ejemplo, en la sangre de Cristo derramada en el Calvario, vemos la purificación de nuestra alma en nuestra reconciliación con Dios. En el costado abierto de Cristo vemos el nacimiento de la Iglesia y el origen de los sacramentos. Y 6. Con Él, por último, vemos la causa en los efectos, como en los acontecimientos externos vemos la acción de la providencia. Entonces, el don de entendimiento tiene varios efectos, nos ayuda, nos manifiesta la sustancia oculta bajo los accidentes, nos explica el sentido de las palabras oculto debajo de la letra, nos manifiesta el misterioso significado de los signos sensibles. El bautismo, bautizar significa lavar. Y bien, como el agua lava, así el bautismo purifica el alma. Nos hace ver debajo de las apariencias las realidades espirituales, etc. También nos manifiesta las verdades reveladas con tal claridad que sin dárnoslas a conocer en su esencia, nos confirma más y más en nuestra fe. Así nos lo dice Santo Tomás de Aquino. En un grado más elevado nos lleva a contemplar a Dios, mas no por medio de la intuición positiva inmediata de la esencia divina, sino mostrándonos cómo no es Dios, según más adelante lo diremos. Entonces, nos hace mostrar lo que Dios no es. Y por último nos da a conocer mayor número de verdades, ayudándonos a deducir de los principios revelados las conclusiones teológicas que en ellos se contienen. Así pues, de las palabras el Verbo se hizo carne, habita entre nosotros, se deduce casi toda la doctrina de la encarnación. Y del texto ex qua natus est Jesus, de la cual de María nació Jesús, que se llama Cristo, todo lo que se refiere a la Santísima Virgen. Este don tan útil a todos los fieles lo es precisamente para los sacerdotes y los teólogos, porque les da el entendimiento de las verdades reveladas que han de exponer a los discípulos de Cristo. ¿Cómo fomentar el don de entendimiento? Bien, la principal disposición necesaria para conseguirlo es una fe viva y sencilla, que pida humildemente a Dios luz para mejor entender las verdades reveladas. Entonces, como dije ya, el que vive en pecado mortal no tiene los dones del Espíritu Santo. No puede ser ni predicador ni teólogo de la iglesia católica. Al contrario, un campesino lleno de fe viva y sencilla, bien entiende mucho mejor las verdades de la fe que un grande disque teólogo que escribió 50 libros gordos como Biblias y que está en pecado mortal. Uno tiene la fe. Este es el problema. Este era el método que seguía Sant Anselmo. Señor, deme inteligencia para que aprender tus mandamientos. Este es el método que seguía Sant Anselmo, el cual hacía primero un acto de fe viva, luego se aplicaba a la inteligencia de nuestros misterios, según su máxima. Fides quaerens intellectum, la fe que busca la inteligencia de las cosas. Por la fe llegaremos a más perfecto conocimiento de las verdades sobrenaturales. Después del acto de fe hemos de aplicarnos a penetrar cuanto podamos en el fondo del misterio, no para entenderlo en sí, cosa que es imposible, sino para coger mejor el sentido, las relaciones, las analogías con la razón. Y luego de conocer unos cuantos misterios, se los compara unos con otros, y de esta comparación brota una luz viva que ilumina más a cada uno de ellos. Así, de las relaciones del Verbo con las otras personas de la Santísima Trinidad, venimos a más perfecto conocimiento de su unión con la naturaleza humana y de su acción redentora. Y recíprocamente, la encarnación y la redención derraman nueva luz sobre los divinos atributos y las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Mas para mejor conocer dichas verdades es menester amarlas y estudiarlas más bien con el corazón que con el entendimiento, y sobre todo con humildad. Nos lo dice nuestro Señor en aquellas bellísimas oraciones que dirige a su Padre: te confieso, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste de los sabios y prudentes esas cosas y la revelaste a los niños. Queridos hermanos, no olviden lo que les dije en las charlas anteriores, que por el pecado original el hombre nace despojado de los dones sobrenaturales, de la gracia y del derecho al cielo. Hemos dicho, se ve privado el hombre de los dones preternaturales, es sometido a la ignorancia, concupiscencia, sufrimientos y muerte. Por último, su misma naturaleza quedó debilitada. Así dice el Concilio de Trento: todo Adán por pecado pasó a peor estado en el cuerpo y en el alma. Una de las más desagradables consecuencias del pecado original es la inclinación al mal, a la concupiscencia y al error. Por eso necesitamos vivir cristianamente en estado de gracia habitual para tener las virtudes infusas, teologales y morales, y tener los dones del Espíritu Santo. Es algo importante. ¿Por qué? Porque el pecado disminuye en el hombre la inclinación al bien. La inclinación a la virtud es natural al hombre, porque obrar conforme a la virtud es obrar conforme a la razón. Pero después del pecado, tener la virtud se nos hace más duro y más pesado. Por esto necesitamos vivir en estado de gracia habitual y nunca en pecado mortal. Y hoy, por desgracia, debido a la decadencia religiosa, espiritual, filosófica y moral, la sociedad en su mayoría vive en estado de pecado mortal, y de ahí hay tantos y tantos problemas actualmente en el mundo. Entonces, un católico debe conocer su fe, vivir según la ley de Dios, respetar los mandamientos. Ahora, para poder respetar los mandamientos necesita de los sacramentos. Si se confiesa, comulga, reza, se aleja de las ocasiones del pecado, entonces tiene la fe viva, la esperanza viva, tiene la caridad, el amor divino, con la gracia y el Espíritu Santo, y tiene los dones del Espíritu Santo que lo fortalecen, que lo iluminan, que lo frenan en el camino de la maldad, y que le dan gusto a las cosas de Dios. Les aconsejo para conocer más y mejor su fe católica, de suscribirse al canal que se llama Catecismo Católico Tradicional en YouTube. Ahí tenemos toda la fe de la Iglesia explicada. Pueden sacar bastante provecho de esto. Que Dios los bendiga. Patris gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in saeculorum saecula.